Descubrí que mi esposo tenía una segunda familia desde hace 5 años y usaba nuestro dinero para mantenerla. Lo que él no esperaba es que yo usara todos nuestros ahorros para realizar mi mayor sueño, y le entregara los papeles del divorcio frente a todos los invitados. Mi nombre es Carmen Herrera, tengo 42 años, vivo en Guadalajara, y esta es la historia de cómo convertí la mayor traición de mi vida en mi mayor victoria. Todo comenzó durante el Día de los Muertos del año pasado. Roberto, mi esposo de 20 años, estaba extraño. Él, que siempre adoraba comprar cempasúchil conmigo en el mercado San Juan de Dios, que participaba en cada tradición familiar, vivía pegado al celular. Conversaciones susurradas que terminaba en cuanto yo me acercaba. La noche del 1 de noviembre, después de visitar el Panteón de Belén para honrar a nuestros difuntos, Roberto me dijo que tenía que resolver unos problemas en la oficina. Eran casi las 10 de la noche. ¿Qué tipo de problema de trabajo se resuelve a esa hora, especialmente en una fecha tan sagrada para nuestra familia? Algo no cuadraba, pero yo todavía no quería creer lo que mi intuición me gritaba. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Roberto llegaba cada vez más tarde, siempre con excusas elaboradas sobre juntas urgentes, clientes difíciles, contratos que había que cerrar. Trabajaba en importación de materiales de construcción, un negocio que yo conocía perfectamente porque llevaba las finanzas desde hace años. Pero esas excusas no tenían sentido. Fue entonces que comencé a notar los detalles que me helaron la sangre. La camisa con un perfume que no era el mío. Cabellos rubios en su saco oscuro. Las salidas repentinas los fines de semana por emergencias. Y lo más extraño, nuestra cuenta conjunta se movía constantemente, pero Roberto decía que eran gastos de la empresa. Una tarde de diciembre, mientras organizaba nuestros papeles para el contador, decidí revisar los estados de cuenta de los últimos meses. Lo que vi me quitó el aliento. Transferencias regulares de cantidades enormes a una cuenta que yo no conocía. Pagos de súper, farmacia, colegio privado, seguro médico, todo en valores duplicados de lo que gastábamos normalmente. Mi mente comenzó a trabajar como máquina. 20 años casada con Roberto me habían enseñado que él era meticuloso con el dinero, pero también que era capaz de mentir cuando lo necesitaba. Tomé mi laptop y comencé a investigar cada transacción, cada transferencia sospechosa. El patrón era claro como el agua, él estaba manteniendo otra familia. ¿Pueden imaginar lo que estaba sintiendo en ese momento? La persona que amé durante 2 décadas, con quien construí toda una vida, estaba viviendo una mentira completa. Pero yo soy hija de comerciantes del centro de Guadalajara, aprendí desde chiquita que la información es poder. Entonces, en lugar de confrontarlo inmediatamente, decidí contratar a un detective privado. Si han pasado por algo parecido, escriban, yo también descubrí en los comentarios. Y si no se han suscrito al canal, háganlo ahora porque esta historia apenas está comenzando. El detective que contraté, don Aurelio, era un señor de 60 años, ex policía, con oficina en la avenida Chapultepec. Me dijo que casos como el mío eran más comunes de lo que imaginaba, pero eso no disminuía el dolor que me estaba destrozando por dentro. En 2 semanas, don Aurelio ya tenía información suficiente para confirmar mis peores miedos. Roberto mantenía una casa en Tlaquepaque, en un fraccionamiento de clase media. Vivía ahí una mujer llamada Sofía Ramírez, de 31 años, maestra de preescolar. Y tenían 2 hijos juntos, Miguel, de 4 años, e Isabella, de 2. Los niños le decían, papá, a mi esposo. Cuando don Aurelio me mostró las fotografías, entendí por qué Roberto llegaba tan contento a casa a veces, porque había empezado a usar ropa más juvenil, porque hablaba de invertir en el futuro. Estaba literalmente viviendo 2 vidas completas. Conmigo, él era el esposo estable que hablaba de jubilación y tranquilidad. Con ella, era el papá joven llevando a los niños al parque, participando en festivales escolares, construyendo una familia desde cero. ¿Lo peor de todo? Nuestro dinero que yo ayudé a construir trabajando como contadora independiente todos estos años, estaba pagando por esa segunda vida. El colegio privado de sus hijos, el seguro médico de la familia, hasta las vacaciones que tomaban juntos. Esa noche, cuando llegó a casa con flores. Dios mío, flores. Como si nada hubiera pasado, lo observé con otros ojos. ¿Cómo lograba ser tan cariñoso conmigo sabiendo que me estaba mintiendo sobre absolutamente todo? Decidí probarlo. Comencé a hacerle preguntas aparentemente inocentes sobre su trabajo, sobre los lugares donde decía haber estado, sobre los clientes que mencionaba. Cada respuesta confirmaba que estaba improvisando,
creando una realidad paralela para mantenerme en la oscuridad. Una noche, fingí estar dormida cuando se levantó de la cama para contestar una llamada. Lo escuché susurrando en el pasillo: mi amor, sé que es difícil, pero pronto voy a poder estar más tiempo con ustedes. Mi corazón se hizo pedazos en ese momento. No solo por la traición, sino por la ternura en su voz. La misma ternura que tenía conmigo la estaba dividiendo con otra persona. Fue ahí que tomé la decisión más importante de mi vida. No iba solo a confrontarlo o a pedir el divorcio. Me iba a vengar de una forma que él jamás esperaría. Recordé un sueño que había abandonado hace mucho tiempo. Antes de casarme con Roberto, soñaba con abrir una galería de arte en el centro histórico de Guadalajara. Siempre tuve pasión por el arte mexicano contemporáneo, conocí a varios artistas locales, tenía ideas sobre cómo promover la cultura de nuestra región. Pero Roberto siempre decía que era una inversión muy riesgosa, que deberíamos ser más conservadores con nuestro dinero. Ahora entendía por qué quería ser conservador, necesitaba nuestro dinero para otras cosas. Lo que pasó después me sorprendió hasta a mí. En lugar de quedarme paralizada por el dolor, me sentí energizada por la rabia. Era como si 20 años de sueños dormidos hubieran despertado de golpe. El plan era simple, pero requería paciencia y precisión. Yo conocía todas nuestras cuentas, todas nuestras inversiones, cada peso que habíamos acumulado juntos. Como contadora, sabía exactamente cómo mover ese dinero sin levantar sospechas inmediatas. Durante 3 meses, ejecuté mi plan con la precisión de un relojero suizo. Primero, abrí una cuenta personal en un banco diferente. Comencé a transferir pequeñas cantidades de nuestras cuentas conjuntas, siempre valores que podían justificarse como gastos domésticos o inversiones personales. Roberto estaba tan ocupado equilibrando sus dos vidas que apenas notaba los movimientos financieros. Cuando preguntaba sobre alguna transacción, le decía que había invertido en CETES o en el banco, cosas que él consideraba cositas de Carmen, y no se preocupaba por verificar. Al mismo tiempo, comencé a buscar un espacio para mi galería. Encontré un lugar perfecto en la avenida Chapultepec, justo en el corazón del centro histórico. Era una casona antigua, con arquitectura colonial, que había estado abandonada por años. Pero antes de comprar cualquier cosa, necesitaba protegerme legalmente. Busqué una abogada especializada en derecho familiar, la licenciada Patricia Mendoza. Ella me orientó sobre cómo documentar todas las evidencias de la infidelidad y el uso indebido de nuestros recursos. La licenciada Patricia me explicó que en México, la infidelidad todavía es causa de divorcio necesario, lo que significaba que tendría derecho a una división más favorable de los bienes. Además, el hecho de que Roberto hubiera usado recursos de la pareja para mantener su segunda familia configuraba administración fraudulenta de los bienes matrimoniales. Mientras tanto, en casa, me convertí en una actriz consumada. Seguía siendo la esposa cariñosa, preguntaba sobre su trabajo, preparaba sus comidas favoritas, hasta sugerí que hiciéramos un viaje romántico, sugerencia que siempre rechazaba con excusas sobre compromisos profesionales. Lo mejor aún está por venir, y no van a querer perderse lo que pasó después. Suscríbanse al canal para seguir hasta el final. En febrero, 6 meses después de descubrir la traición, estaba lista para ejecutar la fase final de mi plan. Había acumulado lo suficiente para comprar y remodelar el espacio de la galería. Tenía en mis manos todos los documentos necesarios para el divorcio. Y lo más importante, había recuperado mi autoestima y mi identidad, que por 20 años estuvieron sumergidas en la sombra de mi matrimonio. La compra del inmueble se hizo en secreto. Usé una empresa fantasma que la licenciada Patricia me ayudó a crear, justamente para evitar que Roberto descubriera prematuramente. Contraté un equipo de remodelación que trabajó día y noche por 2 meses para transformar esa casona abandonada en una galería de arte moderna, pero que respetara la arquitectura colonial original. Yo misma elegí cada detalle, el sistema de iluminación para resaltar las obras, el piso de madera recuperada, las paredes blancas que harían que los colores de las pinturas saltaran a la vista. Por primera vez en décadas, me sentía completamente realizada, construyendo algo que era genuinamente mío. Durante este periodo, comencé a contactar artistas locales. Guadalajara tiene una escena artística increíble, pero muchos talentos no tienen espacio para exponer sus obras. Logré reunir un grupo fantástico para la exposición de inauguración: pintores, escultores, fotógrafos, todos ansiosos por mostrar su trabajo. Roberto continuaba su vida doble, ajeno al huracán que se acercaba. Hasta comentó una vez que me veía más animada últimamente, más llena de energía. Si supiera de dónde venía esa energía.
A finales de marzo, todo estaba listo. La galería se veía hermosa, las obras ya estaban colocadas, el sistema de sonido instalado, el catering contratado. Envié invitaciones para la inauguración a todos nuestros conocidos en común, nuestros vecinos, mis clientes de contabilidad, hasta algunos colegas de Roberto que conocía. En la invitación no mencioné que era mi galería. Solo escribí: Carmen y Roberto Herrera tienen el placer de invitarlos a la inauguración de la Galería Corazón Libre, un nuevo espacio dedicado al arte mexicano contemporáneo. Roberto se sintió intrigado cuando vio la invitación, pero aceptó ir sin hacer muchas preguntas. Después de todo, pensaba que se trataba de algún evento social relacionado con mis trabajos de contabilidad. La noche de la inauguración fue una de las más tensas y, al mismo tiempo, más liberadoras de mi vida. Roberto llegó usando su mejor traje, esperando un evento cualquiera. Cuando vio la galería, se quedó impresionado, pero aún no había entendido lo que estaba pasando. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la noche. La galería se llenó rápidamente. Había música de mariachi en vivo, tacos de carnitas, agua fresca de horchata, todo lo mejor que nuestra cultura tiene para ofrecer. Roberto circulaba por el evento, conversando con la gente, elogiando las obras, aún sin entender su papel ahí. Fue cuando subí a una pequeña plataforma que habíamos preparado y tomé el micrófono. El ruido de las copas se calmó. Hasta la música del mariachi paró por unos segundos. Roberto, parado en medio del salón, me miraba con una sonrisa curiosa, pero aún sin sospechar nada. Buenas noches, queridos amigos, comencé, sintiendo mi corazón dispararse. No tienen idea de lo especial que es tener a todos ustedes aquí hoy, en la inauguración de la Galería Corazón Libre. Roberto me miró con expresión confundida, pero todavía sonriendo. Esta galería representa la realización de un sueño que guardé por 20 años, continué, viendo cómo su sonrisa comenzaba a desvanecerse. Un sueño que fue financiado completamente con recursos propios, recursos que ahorré con mucho cuidado y dedicación. Fue ahí que vi su expresión empezar a cambiar. El color de su cara comenzó a desaparecer. Estaba empezando a entender. Saben, a veces la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles. A veces descubrimos que las personas en quienes más confiamos no son dignas de esa confianza. Y cuando eso pasa, podemos elegir ser víctimas o elegir ser protagonistas de nuestra propia historia. El silencio en la galería era total. Todos prestaban atención, pero Roberto parecía haber perdido toda la sangre del cuerpo. Por eso, hoy no es solo la inauguración de una galería. También es el anuncio oficial de que me estoy divorciando de mi esposo, Roberto Herrera, por infidelidad y administración fraudulenta de nuestros bienes matrimoniales. El silencio se transformó en murmullos de sorpresa. Roberto trató de acercarse a mí, pero hice un gesto para que se detuviera. Y ya que estamos hablando de transparencia, continué, viendo a Sofía entrar a la galería con los dos niños, exactamente como lo había planeado, me gustaría que todos conocieran a Sofía Ramírez y a los hijos de Roberto, Miguel e Isabella. Ellos también forman parte de esta historia. Lo que pasó después fue un caos controlado. Roberto trató de salir corriendo, pero la licenciada Patricia estaba ahí con los papeles del divorcio. Sofía se quedó paralizada cuando entendió la situación. Los invitados no sabían si quedarse o irse. Pero, ¿saben qué fue lo que más me marcó en ese momento? La sensación de libertad. Después de meses guardando ese secreto, planeando cada movimiento, finalmente podía ser totalmente honesta sobre quién era y lo que quería. La fiesta continuó. Muchos invitados vinieron a apoyarme, a felicitarme por el valor, a elogiar la galería. Vendí varias obras esa primera noche. Roberto se fue con Sofía y los niños, llevándose solo la humillación y la certeza de que su vida doble había llegado a su fin. Hoy, 6 meses después de esa noche, puedo decir que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. La Galería Corazón Libre se convirtió en un punto de referencia en la escena artística de Guadalajara. Promovemos exposiciones mensuales, talleres para jóvenes artistas, eventos culturales que conectan nuestra comunidad con el arte mexicano contemporáneo. Roberto perdió prácticamente todo en el divorcio. Como la infidelidad fue comprobada y había usado nuestros recursos para fines personales sin mi conocimiento, la división de bienes fue ampliamente favorable para mí. Ahora vive en un departamento pequeño, tratando de reconstruir su vida financiera y mantener los compromisos con sus dos familias. Sofía y yo, sorprendentemente, llegamos a platicar algunas veces. Descubrí que ella también fue víctima de las mentiras de él.
Roberto le había prometido que se divorciaría de mí en cuanto la situación financiera estuviera mejor. Ella estuvo esperando 5 años esa promesa. Lo más importante es que redescubrí quién soy. Por 20 años, fui solo la esposa de Roberto. Ahora soy Carmen Herrera, propietaria de la galería de arte más prometedora del centro histórico de Guadalajara. Soy una mujer que transformó el mayor dolor de su vida en su mayor conquista. A veces la gente me pregunta si no siento remordimiento por la forma como expuse a Roberto públicamente. La respuesta es no. Él eligió vivir una mentira por 5 años, usando nuestro dinero para construir esa mentira. Yo solo elegí hacer pública la verdad de una forma que también realizara mis sueños. La galería me trajo no solo independencia financiera, sino también una sensación de propósito que no sabía que me estaba faltando. Cada artista que expone aquí, cada obra vendida, cada persona que se emociona mirando una pintura, todo eso me recuerda que valió la pena haber tenido valor para empezar de nuevo. Si llegaron hasta aquí, cuéntenme en los comentarios, ¿habrían tenido el valor de hacer lo que yo hice? ¿Qué piensan de mi venganza? ¿Fue justa o exagerada? Y no olviden suscribirse al canal, porque historias como esta, de personas reales que transformaron sus vidas, son las que más me gusta compartir con ustedes.